en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. A veces el Mundial cambia en una tanda de penaltis. No hace falta un discurso solemne ni una gran teoría, basta una pelota colocada en el punto de penalti, un portero que aguanta medio segundo más y una selección que durante años parecía invitada a mirar desde la puerta entrando de golpe en el salón principal. Eso hizo ayer Paraguay. Eliminó a Alemania, 4 veces campeona del mundo, una selección que lleva décadas jugando con la seguridad de quien sabe que el fútbol muchas veces se escribe en su idioma. El partido terminó 1-1, Paraguay ganó en los penaltis y la imagen no es solo deportiva, es casi geográfica. Canales para Paraguay, Canales. Señoras y señores, salta la primera sorpresa del Mundial. Alemania eliminada. De un lado, Alemania, academias, método, estructura, centros de alto rendimiento, una máquina que fabrica futbolistas como quien afina relojes. De otro, Paraguay, la tierra colorada, los campos imperfectos, los trayectos largos, los padres haciendo cuentas para que el niño pueda entrenar. Y de pronto, sin un gesto exagerado, aparece Gustavo Alfaro, el seleccionador paraguayo, explicando lo que acababa de pasar sin convertirlo en una postal barata. Yo le decía, los que tenemos enfrente, con todo respeto lo digo, están formados en academias de primer nivel, en Europa. Nosotros venimos de la tierra colorada. La camiseta que tenemos son las franjas de la tierra colorada. Jugando descalzo en esa tierra, con los sacrificios de los padres para tratar de llevar a los chicos a que puedan entrenar y que con el esfuerzo de los padres muchas veces haciéndose cargo de cosas porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, para que los chicos y sus hijos puedan cumplir los sueños. Nosotros venimos de esos lugares. Fijaos en el matiz, porque es importante. Esto no va a decir que el fútbol humilde gana porque es humilde, no. Sería una cursilería y además sería mentira. Ojalá Paraguay tuviera más academias, más recursos, mejores instalaciones. El propio Alfaro lo reconoce. Alemania tiene 4 estrellas por alto. Nadie gana 4 mundiales por casualidad ni por tener las botas limpias. Pero esto va de otra cosa. Va de que el fútbol ya no acepta tan fácilmente el reparto antiguo de papeles. Los grandes no siempre mandan y se sientan en la mesa de los padres. Los pequeños no siempre esperan y lo hacen en la de los niños. Y las selecciones que antes llegaban al mundial con permiso de visita, ahora llegan con llave propia. Paraguay ha eliminado a Alemania, Marruecos ha eliminado a Países Bajos y África ha colocado a 9 de sus 10 selecciones en la fase de eliminatorias. 9 de 10. Ese dato no es una anécdota, es una sacudida, es el mapa moviéndose bajo los pies. Durante años hablábamos de sorpresa, cuando una selección africana, americana o menor en el escaparate europeo ganaba un partido grande. Pero quizás la palabra sorpresa se nos está quedando vieja. Quizás ya no es una sorpresa, quizás es una corrección a nuestra mirada. Porque seguimos mirando el fútbol desde los nombres de siempre, Alemania, Países Bajos, Francia, Brasil, Argentina, España, Inglaterra. Y claro que siguen ahí, por supuesto, claro que siguen pesando. Pero alrededor han crecido equipos con oficio, con un plan, con piernas, con porteros enormes y con una fe que no es poesía, es trabajo. La fe en el fútbol, si no corre, no sirve. Paraguay corrió, aguantó, sufrió, llegó a los penaltis y ahí donde normalmente Alemania parece tener una especie de contrato privado con la historia, esta vez la historia cambió de firma. Por eso el discurso de Alfaro funciona, no porque hable de barro, de padres y de sacrificios. Funciona porque explica algo que se ve poco en las estadísticas. Detrás de una camiseta hay una biografía colectiva. Hay madres que madrugan, padres que pagan un autobús que no pueden pagar. Hay chicos que entrenan lejos, clubes pequeños donde nadie graba vídeos motivacionales, pero todos saben lo que cuesta llegar. Y luego, un día, ese camino desemboca en un estadio del Mundial. Y delante está Alemania. Y no te apartas. Ese es el fondo de esta historia. No el romanticismo, no la épica de postal, ni el pobrecitos contra poderosos, no. El fondo es que el fútbol se está ensanchando, que el Mundial de 48 selecciones no solo ha abierto más plazas, ha abierto más relatos. Y algunos relatos vienen con barro en las botas, sí, pero con una idea muy clara en la cabeza. Se puede ganar. Bienvenidos. Están pasando más cosas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparece a esta hora ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado.
va a dar cuenta de las derivadas que involucran a su departamento en las múltiples ramificaciones de las tramas de corrupción que afectan al Partido Socialista y al Gobierno. Juan Baño. Sin duda alguna, su papel al frente de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad va a ser materia preferente en esta comparecencia en la que volveremos a hablar de las presiones sufridas por la Guardia Civil, en concreto por la UCO, y si pudieron contar con la complicidad de la cúpula del cuerpo, en especial de su directora general. Vuelve a esta sede parlamentaria las relaciones de Mercedes González con la fontanera del PSOE, Leire Díez, y hasta dónde el ministro era o no conocedor de esas relaciones. Marlaska negó la existencia de reuniones entre ambas, que luego tuvo que admitir la propia directora una vez las desveló la UCO en un informe interior. También puso contra vigilancia a la fontanera del PSOE en una medida criticada por la oposición. La lista negra de grandes morosos de Hacienda desciende a 5.853 contribuyentes. El volumen total de deuda a finales del año pasado es un 4% más bajo que en 2024. La mayor parte de los que acumulan deudas tributarias de más de 600.000 euros siguen siendo empresas. Marta Ruiz. Sobre todo del sector inmobiliario y energético. Un 20% de los morosos señalados públicamente por Hacienda son personas físicas que acumulan una deuda de 1.680 millones de euros. Entre ellos rostros conocidos como Isabel Pantoja o Bertín Osborne, que aumentan el saldo pendiente con la agencia tributaria. La tonadillera pasa a deber 1.200.000 euros a cierre del 2025 y el presentador supera los 835.000 euros de deuda. También está Patricia Conde, Paz Vega o Kiko Matamoros. La lista de morosos que publica cada año Hacienda fue ideada por el exministro del PP, Cristóbal Montoro, en 2015, con el objetivo de que la publicidad empujase a cumplir con el fisco. En principio era para deudas con Hacienda a partir del 1.000.000 de euros, pero posteriormente se rebajó a los 600.000. España entera vibra con ustedes. Así se dirigió la ministra de Defensa, Margarita Robles, por videoconferencia a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias desplegados en Venezuela. Ha transmitido su orgullo a todos los que siguen colaborando con los equipos de rescate de Estados Unidos para localizar a los desaparecidos entre los escombros producidos por el doble terremoto. Asegura la ministra que ya han salvado a 2 personas y que en estos momentos están trabajando en una zona en la que todavía podría haber personas vivas. El margen que se pone de supervivencia hasta las 72 horas es con bastantes probabilidades. A medida que pasa el tiempo disminuye, pero también puedo decir, y lo hemos visto en esta videoconferencia que hemos tenido con el equipo en Venezuela, ellos van a seguir hasta que finalmente las autoridades de allí digan que ya no es posible seguir más, pero el tiempo que las autoridades que están coordinando aquello digan, con los demás países que están en la zona, pues se va a continuar trabajando. Y en los deportes, una última hora, Luis Munilla. Sí, el Atlético de Madrid acaba de hacer oficial lo que viene contando hace días la cadena COPE, que es el fichaje del internacional español Alejandro Grimaldo. El lateral izquierdo firma hasta 2030. Hablando del Atlético de Madrid, este es Marc Pubil en TV3 sobre Julián Álvarez y sus palabras pidiendo salir del club. Van a ser una miqueta extrañas, però... Fueron un poco extrañas, pero si no está feliz en el Atleti, veremos qué pasa, pero entiendo que se marchará. Es un gran jugador y está claro que un jugador así siempre lo quieres tener en el equipo, pero un jugador que no está feliz deja de ser tan bueno. Hoy se la juega la Francia de Mbappé en el Mundial, 16avos de final, Francia-Suecia a las 11 de la noche en Nueva Jersey. Antonio Ruiz. Seguramente además sea Francia la favorita con más autoridad en lo que va de Mundial, con 3 victorias, 10 goles, 4 de ellos de Kylian Mbappé. Ayer en la rueda de prensa oficial, tanto Deschamps como Adrien Rabiot, jugador, no se fiaban de Suecia y mandaban un mensaje de que nadie piense que va a ser fácil lo de hoy. Viendo la pareja de ataque sueca con Alexander Isak y Gyökeres, es como para no tomárselo a broma. El Francia-Suecia, por supuesto, en tiempo de juego, como también el Noruega-Costa de Marfil de las 7 de la tarde y el México-Ecuador de las 3 de la madrugada. Y además, en baloncesto, Marceliño Huerta renueva una temporada con la Laguna Tenerife a sus 43 años. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana. Pilar García Muñiz. La tarde. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 33 grados en el centro y cielo más bien despejado. Hay aviso amarillo por altas temperaturas que se van a mantener mañana, con termómetros con 37 grados de máxima, mínimas de 22 en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M45 en San Fernando de Henares, circulando hacia la 3. Además, hay retenciones en la entrada por la 2 en Torrejón, en la salida por la 3 en Rivas, en la 42 en Torrejón de la Calzada, A6 en Majadahonda, en la M40 en Pozuelo, circulando hacia la A5. Y la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por realizar pagos reiterados con billetes falsos de 50 euros. La mayoría de las veces los utilizaba para compras que realizaba online o comida a domicilio que pagaba en efectivo en el momento de la entrega del paquete. Escuchas La Tarde. Esta temporada han pasado muchas cosas. Pues ha sido justo al salir de Córdoba y hemos notado como un golpe. El coche de último del tren sí estaba tumbado boca abajo. Y en España y en el mundo, que la fe da vida. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Y solo un referente te las podía contar en Herrera en COPE. Rodríguez Zapatero, no, en fin, fue rehabilitado por el sanchismo. Pues amanece aquí en la puerta del Tribunal Supremo y COPE retransmitiendo desde Adamuz. Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera como referentes en Herrera en COPE y en la radio española. Por eso te decimos gracias por confiar en nuestros comunicadores. La Tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. Son las 4:11, las 3:11 en la Comunidad Canaria. Estás en La Tarde de COPE, en La Tarde de Pilar García Muñiz. Encantado de saludarte, yo soy Carlos Gutiérrez y hoy te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. Bueno, se nos acaba este mes de junio, ¿eh? Y tenemos varios asuntos a los que queremos mirar de cerca. Somos un país de inmigrantes y olvidar eso es trágico. Con esa idea en la cabeza, organizaciones sociales, algunas vinculadas a la Iglesia, otras no, lanzaron la recogida de firmas para una iniciativa legislativa popular que regularizase a 500.000 de personas. Se trataba de hacer normal la realidad de un país receptor de migrantes en los últimos años. Se trata de sacar del pago y el cobro en B a personas que llevan meses y años trabajando entre nosotros. Se trata de que esa persona que te sirve el café o esa otra que cuida de tu madre tenga los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano español. Es cierto que la regularización extraordinaria que ha promovido el gobierno va en dirección contraria al sentir mayoritario de Europa, y no digamos ya de Estados Unidos. De una Europa, por ejemplo, que busca externalizar el problema, subvencionando a países que acojan flujos de emigrantes. Este 30 de junio, este martes, es el último día que dio el gobierno para completar el proceso que se inició en abril. Vamos a ir con los datos. Arakis, buenas tardes. ¿Qué tal, Guti? Buenas tardes. Bueno, ¿cuántos inmigrantes han logrado presentar los papeles para su regularización? Pues mira, la última cifra oficial de primeros de este mes de junio que hoy termina hablaba de 900.000 extranjeros que habían registrado su solicitud. Bueno, con el arreón de los últimos días, Carlos, se calcula que podrá llegarse al 1.300.000 personas. Desde luego, hoy el presidente Sánchez hablaba ya de 1 millón de solicitudes, muy por encima de ese 500.000 de personas que era la estimación inicial que hizo el gobierno en abril. De hecho, la Comisaría General de Extranjería ya había advertido desde un principio que esa cifra se iba a quedar muy corta, como ahora se ha demostrado. ¿Y qué pasa, Arakis, si falta alguno de los papeles que se requieren? Hay un plazo extra que el propio decreto recogía de 15 días para que la persona pueda ir aportando lo que le falte. En los últimos días el Ministerio de Migraciones ha insistido mucho en un mensaje, y es que se presentara la solicitud aunque no estuviera la documentación completa para que nadie se quede fuera. Te recuerdo que la medida perseguía beneficiar a las personas que acreditaran residir en España antes del 31 de diciembre
de 2025. Podían aportar el padrón, un contrato de alquiler, una cita médica. Ha habido polémica, X, porque con algunos de los requisitos no ha pasado eso, ¿no? Sí, los sindicatos policiales, fíjate, Carlos, se han quejado de que el gobierno ha querido dejarles fuera del proceso. Se debe aportar, entre los papeles que deben aportar, figura un certificado de antecedentes penales que debe emitir el país de origen. Claro, los sindicatos de la policía lo que dicen es que es la policía española la que mejor puede chequear, certificar la validez o la falsedad del documento que aporten. ¿Y los tribunales podrían parar este proceso? Bueno, lo cierto es que el Tribunal Supremo, y ahí hay una duda, ha abierto la puerta a una posible paralización. Podría elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Supremo cuestiona que se pueda dar la residencia por el solo hecho de la estancia irregular en España. Tiene dudas también sobre si ese proceso podría contravenir el derecho de la Unión Europea. Gracias, Araquis. A ti. Un abrazo. ¿Qué ganan estas personas con todo esto? De entrada, nada más admitir a trámite la solicitud, la asistencia sanitaria regular y la posibilidad de un contrato de trabajo legal para empezar. Si la resolución es favorable, ya tienen una autorización de residencia de 1 año por esta regularización, que es extraordinaria. A partir de ahí, ya pueden pedir la autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería para vivir con todos los derechos y todas las obligaciones en España. Quizás entonces el padre de Ahmed se atreva a contar a su hijo lo que siempre le ha evitado: las 3 noches de travesía en las que salvó la vida de milagro para buscar una vida mejor. Su hijo nació en España y hoy nos pedía un poco más de empatía. Yo me enteré hace 2 días, porque me lo contó mi madre y es algo que mi padre nunca me ha contado. A lo mejor es por algo que no quisiera que supiera, por lo que puedo llegar a sentir solo de escucharlo. Pienso que una cosa muy importante es tener una experiencia, pasar un día, solo un día, en la piel de esa persona, que os he puesto un ejemplo antes, 12 horas trabajando, a lo mejor no conoce ni el idioma y le cuesta más comunicarse con los demás, pide ayuda y la gente pues no le toma tan en serio, y tener solo un día para vivir una experiencia así, para que puedan ver lo que carga una persona día a día. Bueno, más claro el agua. Esta tarde me acompañan en la tarde de COPE Ana Cabanillas y Paloma Esteban. ¿Qué tal, Ana, Paloma? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ya aquí, afrontando el mes de julio casi. Afrontando el mes de julio. Otra nueva ola de calor, ¿eh? De las muchas que quedan, sí. Bueno, ¿qué os parece? ¿Esta regularización es un paso que teníamos que dar como país? Bueno, yo creo que es un paso que no es la primera vez que se hace. Ha habido ya 6 regularizaciones a lo largo de la democracia y es algo que pedían tanto empresarios como colectivos como la propia Iglesia. La última que se hizo fue en el año 2005, hace más de 20 años, con lo cual yo creo que era algo que debía hacerse tarde o temprano, también por una cuestión casi de justicia, ¿no? Por personas que están trabajando aquí, que no tienen derechos reconocidos y a los que la sociedad española tampoco puede darle la espalda. Otra cosa, y eso ya entra más en otro terreno del debate político, ¿no? Es cómo se ha terminado ejecutando, pero bueno, yo creo que la regularización era una reivindicación social amplia, desde empresarios a colectivos, y hasta hace nada pues los principales partidos también estaban en esas. A ver, y además es que yo creo que es el proceso de regularización, además de que lo que realmente permite es que a mucha gente se pueda incorporar al sistema, a nuestro sistema, a cotizar, a pagar impuestos, a tener derechos y obligaciones, y que es verdad que era de justicia, y de hecho lo estáis comentando, lo hemos comentado en estos meses que ha durado el proceso. Muchas de esas personas son gente con la que convivimos a diario, que efectivamente vamos a desayunar a una cafetería donde trabajan, coincidimos en el parque cuando llevamos a los niños en el colegio, o sea, es decir, es muchísima gente que realmente es de justicia regularizar su situación. Es cierto que yo creo que la polémica que ha acompañado al gobierno, como en tantas otras cosas que hace, es la sensación de que aprovechan un proceso que ya digo que era de justicia, que había que hacerlo, para meter una especie de cajón desastre. Os doy 2 datos que a mí me parece clave de este proceso. Uno, que solo se necesitaba acreditar 3 meses de permanencia. A mí se me vienen a la cabeza varias personas que conozco que se van a acoger a este proceso de regularización, y ya os digo yo que llevan bastante más de 5 meses, y que son personas que llevan años en España. O sea, 5 meses yo creo que es bastante poco. Y luego,
otra serie de criterios, como el asunto de que luego lo corrigieron, lo de poder hacer una declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales, es decir, una serie de cosas que el Gobierno decide y que luego corrige, entre otras cosas porque el Consejo de Estado emite un dictamen muy duro. Por lo tanto, creo que el proceso está bien, creo que beneficia a mucha gente que lo merece, pero también es verdad que hubo una parte de chapuza legislativa muy importante. Pues Ana, Paloma, voy a saludar a una persona que ha tenido mucho que ver en que hayamos llegado hasta aquí, hasta este 30 de junio de 2026. Él, con otros muchos, formó parte de la plataforma Redes, una agrupación de 56 ONGs vinculadas a congregaciones religiosas que estuvo en el germen de todo esto. Iniciaron la recogida de firmas para que la iniciativa legislativa popular llegase al Congreso. Xavier Parra, director de Cerca, de la ONG de los Capuchinos en España. Xavier, bienvenido a La Tarde y buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes de nada, Xavier, ¿esto ha merecido la pena? Absolutamente. Bueno, yo suelo decir en lo personal que para mí seguramente será uno de los procesos, desde mi trabajo, pero desde mi experiencia también, lo voy a decir así, cristiana y humana, uno de los procesos más enriquecedores, absolutamente. Y cuando uno ve las cifras finales, ¿no?, que rondarán seguramente 1.200.000, 1.300.000 solicitudes, uno se da cuenta de que aquellos argumentos que esgrimíamos ante los partidos políticos de que este proceso era más que necesario, que no podíamos soportar por decencia que hubiera tantísimas personas viviendo en la irregularidad, era una premisa cierta, incluso infravalorada, ¿no? Ver esas cifras yo creo que nos llena de orgullo el saber que habrá un porcentaje de esas personas que vivirán mejor después de esto. El Gobierno habla de rotundo éxito. ¿Se está haciendo el proceso como habíais pensado, Xavier? ¿Hay algo que hayáis echado en falta? Bueno, en la letra pequeña muchas cosas, pero también es cierto que yo tengo que decir que en la parte técnica, la parte en la que nosotros hemos estado, y cuando digo nosotros sobre todo somos entidades de Iglesia, además de Redes, en la interlocución que hicimos con los partidos, con Caritas Española, con la Conferencia Episcopal y con Confer, básicamente los requisitos que nosotros proponíamos están en el texto, ¿no?, que era de alguna forma reducir las barreras burocráticas que impedían a las personas llegar por las vías ordinarias a regularizar su situación. Entonces ahí estamos satisfechos. Por supuesto hay algunas cuestiones que quedan un poquito en el aire, pero lo que más hemos expuesto que nos hubiera gustado es que el discurrir político, la forma en la que al final se aprobara fuera otro, ¿no? Nosotros creemos que la iniciativa legislativa popular y la regularización es una parte de un proceso de generar convivencia en este país, pero no es el último paso y tendremos que seguir trabajando para generar consensos que en este caso no ha habido en la parte final. Mira, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayaba esta mañana la gran importancia que tiene la aportación económica de estas personas al futuro de España y ponía ejemplos concretos. Que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto una de cada 3. Ese es el país que quieren algunos. Un país ensimismado, más pobre, más débil. Bueno, no es por frivolizar, pero si le cierran el bar de la esquina, a lo mejor alguno reconsidera ese rechazo que tiene. Bueno, fuera de bromas, sin inmigración, decía el presidente, España perdería un 19% del Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% dentro de 50 años. Es indudable, la aportación económica es innegable, Xavier, pero estas personas, además de mano de obra, en tu opinión, ¿qué otras cosas aportan a nuestro país? Bueno, el tema de que se mida por cuestiones económicas y vinculadas al trabajo, yo creo que es un buen mecanismo de medida, no solamente por lo que uno aporta con el trabajo a las arcas del Estado. De hecho, estamos viendo en los primeros datos que tenemos nosotros, hemos hecho un cuestionario a todas las miles de personas que hemos acompañado y vemos que hay una cantidad muy importante de dinero de rentas que se están percibiendo que no han tributado nunca, ¿no? Pero yo lo que haría sería también apelar un poquito a la empatía y a vernos en primera persona. Todos los procesos, quiero decir, el trabajo para todos es un proceso de dignificación también personal, ¿no? Todos los procesos personales surgen también a través de resolver necesidades que tenemos
a través de los ingresos que recibe cada uno, ¿no? Entonces, el tema del trabajo es fundamental porque es la clave muchas veces para llegar a la ciudadanía, para poder tener libertad, autonomía, para hacer su vida y para resolver las necesidades de cada uno. Pero hay muchísimos otros polos en los que se van a ver beneficiadas estas personas. Por ejemplo, nosotros hemos identificado que el 75% de las personas que hemos atendido en Sercade son personas que han vivido en España más de 3-4 años de media y que no han tenido nunca un título habilitante de su vivienda. No han tenido nunca, por supuesto, una vivienda en propiedad, pero tampoco un alquiler con un contrato, que han estado compartiendo habitaciones, viviendo en la calle, viviendo en refugios. La cantidad de personas que van a verse beneficiadas en esto, en el acceso a la salud, en una escolarización mucho más garantista, van a ser muchísimas. ¿Y ahora qué? Porque la inmensa mayoría de estas personas trabajan desde hace tiempo ya, pero ahora van a dejar de estar en la economía sumergida, salen a la luz. ¿Se logrará, Xavier, ordenar el futuro laboral de España, el acceso a un empleo en condiciones? Pues ojalá sea así. Esto no quiere decir que vaya a ser automático. Quiero decir que ahora hemos estado esta mañana en el acto, ¿no? Y el señor Garamendi decía que es una injusticia que las personas hayan trabajado en situación irregular, sin papeles. Eso es así. También hay que ver las complicidades que eso ha tenido dentro del sector. Pero ojalá ahora que tenemos, yo calculo que al final serán 850.000, 900.000 personas que afloren a ese mercado laboral, que puedan trabajar en otras condiciones. Pero para eso es muy necesario que haya otra relación entre los grupos políticos, entre las administraciones. Una de las cosas que estamos apelando es que tiene que haber una interlocución mucho mayor entre Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos, porque al final es la estructura que hemos decidido que tiene que garantizar un sistema de derechos en las personas y no están teniendo interlocución en este aspecto y claro, son muchas personas las que se tienen que incorporar a un mercado de trabajo que exige que de alguna forma haya instituciones que vayan coordinando y organizando eso. Pues Xavier Parra, gracias por este rato con nosotros, director de Sercade, la ONG de los capuchinos en España, y una de las personas, recuérdenlo, que ha trabajado mucho para que este proceso salga adelante. Gracias, Xavier, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo fuerte. El Partido Popular, Ana Paloma, tiene la expectativa de poder gobernar, de llegar a la Moncloa en unos meses. ¿Veis un volantazo, un giro de los populares en esta materia de la inmigración? Pues yo no sé si un giro, un volantazo. El Partido Popular sí que es verdad que en abril de 2024, cuando esa iniciativa legislativa popular llegó al Congreso, la aprobó la misión a trámite, esa regularización, pero sí que es verdad que es inevitable pensar que Vox sí que está dejando su impronta en la política española. Vox está dejando su impronta porque está lanzando unos mensajes también pues muy preocupantes sobre la inmigración, que muchas veces no se corresponden con la realidad, pero que lo cierto es que sí tienen una traducción en la sociedad, ¿no? Lo veíamos en el CIS de 2023, por ejemplo, la inmigración era percibida como el enésimo problema de la sociedad, número 11. Ahora ese problema en el barómetro del mes de junio vemos que está en el número 3. O sea, se percibe como un problema cuando no lo es, pero yo creo que aquí tienen mucho que ver los discursos que vienen por parte de la extrema derecha, en muchos casos, ¿no? Y es una tendencia también europea, y el Partido Popular yo creo que sí que no es impermeable a este cambio de tendencia. Yo no sé si es un volantazo o no, porque eso se demuestra legislando y habrá que verlo, pero sí que es verdad que yo creo que siendo un partido de Estado, siendo el principal partido de la oposición y el más votado, creo que hay cosas que debería quizá pues dejar más clara o no tener tantas dudas, ¿no? A la hora de defender, como es que la inmigración pues es buena para España, es buena para la economía, es buena socialmente, y simplemente hay que saber integrarlo y hacerlo, pues sí, con cierto orden y seguridad, que es lo que ha venido diciendo el Partido Popular, pero sin dejarse demasiado contagiar por ese discurso, ¿no? que estamos viendo tanto. Paloma.
Sí, a ver, yo sí creo que ha habido un giro, creo que es bastante evidente, no solo por el voto de la ILP, que es cierto que tuvo mucho consenso en el Congreso de los Diputados. Yo, de todas formas, veo un cambio bastante importante desde que se inició a trámite, desde que se aprueba, digamos, la iniciativa legislativa popular que pedía un proceso de regularización, pero ya digo, luego las condiciones, los detalles que se llevan al Consejo de Ministros difieren bastante. Y yo recuerdo bien que en aquel pleno del Congreso se admitió a trámite con la condición de que luego los grupos iban a negociar. Bueno, a pesar de que necesitan muchos grupos políticos, este gobierno no ha dado muchas muestras de querer negociar, y especialmente con el primer partido de la oposición. O sea, lo digo porque hablamos mucho de la ILP y es verdad que está encima de la mesa, pero yo creo que luego el proceso que ya puso en marcha el gobierno difiere. Ahora bien, que ha habido un giro es indiscutible, y yo creo que tiene más que ver incluso con el resto del continente. Fijaos que todos los gobiernos de distintos colores, porque en Alemania ahora está la CDU de nuevo, pero el primero que empezó a endurecer el control de las fronteras y a hacer deportaciones fue el canciller Scholz, que era socialdemócrata. En Dinamarca, uno de los pocos gobiernos socialdemócratas que quedan hoy junto con Pedro Sánchez, y el de Malta, que tiene poquísimos habitantes, tiene menos habitantes que muchas comunidades autónomas en España, tienen políticas durísimas, incluso siendo socialistas. Entonces yo sí creo que ha habido un giro de discurso importante que está llevando a cabo, además, muchos gobiernos, ya digo, de distinto color, y el PP no solo es, decían, y es cierto que no es impermeable, sino que además yo pienso que lo está abrazando, porque está consolidando una posición de endurecimiento muy clara. Pienso que sería compatible, sinceramente lo digo, mantener esos requisitos duros, insistir en una inmigración ordenada, vinculada a un contrato de trabajo, como la inmensa mayoría quieren. Los inmigrantes vienen a buscarse la vida y a encontrar un futuro mejor, y creo que eso es compatible con no dejarse llevar, como estáis diciendo, por discursos que muchas veces tienen tintes de xenofobia y que no aportan nada, ¿no?, al debate. Bueno, vamos con un poquito de vértigo. Ana, Paloma, hace 30 años, era el verano de 1996, el mundo entero bailó al ritmo de esta canción. Esto es nuestra adolescencia entera, Ana. A nosotros nos pilló bailando en el instituto. Sabíamos, lo comentábamos esta mañana en la redacción. Carlos Márquez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y sabíamos que iba a provocar esta reacción, ¿eh? Sí, ¿verdad? 30 años del wannabe de las Spice Girls. Y esta efeméride nos ha inspirado para preguntarle a los oyentes qué. Más años que un bosque tenemos, Guti, madre mía. Pues bueno, hoy vamos a preguntar a nuestros oyentes qué canción hortera bailaste en tu adolescencia, que me perdonen los fans de Spice Girls, pero qué canción hortera bailaste en tu adolescencia hasta la saciedad, qué canción también hace que todo el mundo cante en una fiesta, porque esta canción suena en una fiesta y se cae todo. Es auténtica. Es que no puedes evitarlo. Claro, los que somos, mira, fíjate, Ana Paloma y yo, que somos más o menos de la misma edad, esta canción, pero hay muchos oyentes que nos van a enviar notas de audio, seguro que de canciones como de otra época, ¿no? Y, por ejemplo, esta canción primera, seguro que esta yo creo que es más de tu época, Uti. La canción que más me ha hecho bailar hortera es la canción de Georgie Dan, Bailemos el Bimbo. Esa canción fue un año la canción del verano, y cada vez que empezaba a sonar, yo creo que allí nos transformábamos todos a tu alma hortera. Bailemos el bimbo. La gente no lo ve, pero Guti está bailando ahora mismo, encima de la mesa. No, yo no era mayor, pero era pequeñito, claro. Pero me acuerdo perfectamente del baile, que además se hizo muy popular. Sí. O sea, aparte de la canción ser muy hortera, el baile, que también era muy hortera, se hizo muy popular. Claro, por eso que estamos hablando hoy, pues bueno, de esas canciones que son algo horterillas, sin ofender a nadie, pero es verdad que tienen un regusto, pues bueno, de fiestas de pueblo, de esa España más... De verbena, de verbena total. Y no solamente vamos a hablar de temas horteras, ojo, porque esta oyente nos trae un tema que el que no lo coree en una fiesta cuando suena, no tiene perdón. Buenas tardes, gente. Tú en una fiesta pones cualquier canción de Nino Bravo y la gente se pone a cantar como locos. Como por ejemplo la de... Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Yo le pido a los oyentes, por favor, que si nos quieren cantar la canción hortera o no hortera, que envíen, por favor, sus notas de audio al 607 15 0602, porque hoy estamos hablando, pues bueno, de esas canciones horteras que no nos cansábamos de bailar y de esas canciones que hacen que la fiesta se levante por completo. 607 15 0602.
Oye, Márquez, nos ha dejado un mensaje. ¿La Mutua? La Mutua. Sí, porque tú terminas de pagar la hipoteca, llega el seguro de hogar y ves que no te mejora nada el precio. Y solo te sale decir, ¿qué? Por eso, vete a la Mutua. Te bajan el precio de cualquiera de esos seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Esta temporada han pasado muchas cosas. Cuarta Copa del Rey para la Real Sociedad. Programación especial con las elecciones del Real Madrid. Victoria de Florentino Pérez. Y solo podían contártelas los números 1 de la radio deportiva. Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño como los números 1 del deporte en tiempo de juego. Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com. Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu Minuto Vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Tu cuerpo sigue aquí, pero tu cabeza lleva días en la playa, pensando en agua cristalina y en no saber ni qué día es. En Atrápalo tienes destinos como Riviera Maya, Túnez, Cabo Verde o Punta Cana desde 517 euros por persona. El verano empieza cuando lo reservas. Y ahora con hasta un 35% de descuento en viajes. Atrápalo. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Imagínate levantarte mañana sin deudas. Con Deudafix conseguí mi libertad y hoy vuelvo a dormir tranquilo. En Deudafix, cancelar tus deudas es una realidad jurídica. Llama ahora al 91 99 80 000 y analizaremos tu caso gratis. 91 99 80 000. Deudafix, tu segunda oportunidad empieza hoy. ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, ADE, Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Quería preguntarle por la reciente titularidad de Javi. Bueno, sé que es una gran novedad en nuestro centro del campo, pero tiene potencia, tiene eficiencia, tiene... Tiene ePower. ¿Qué? ¿Aún no conoces al híbrido reinventado? Conduce potencia y eficiencia con el Nissan Qashqai con nuevo ePower. Descúbrelo en tu concesionario o en nissan.es. El libro de Paco Arango, Si no crees en Dios, te doy su teléfono. Durante 25 años ayudando a niños con cáncer, he visto tantos milagros que me sentí con la responsabilidad de tener que contarlo. 100% benéfico para la Fundación Aladina. Éxito en ventas con 5 ediciones. El libro que te robará el corazón y te dará un chute de fe y esperanza. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Este verano España mirará al cielo. El 12 de agosto, el eclipse total de sol convertirá nuestros pueblos en destinos únicos. El próximo 2 de julio en Herrera, en COPE, descubriremos de la mano de Airbnb las claves de este fenómeno único, cómo lo están viviendo los viajeros y los destinos que le recibirán, consejos para disfrutarlo de manera responsable y mucho más. No te lo pierdas en Herrera, en COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Quiero que escuches este sonido. A ver si te acuerdas. Desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. A ver, o sea, menuda inventada. Menuda inventada. Así calificaba Pedro Sánchez la declaración de Víctor de Aldama en noviembre de 2024 ante la Audiencia Nacional, aquella en la que señalaba directamente, entre otros, a Santos Cerdán. Precisamente hoy se cumple un año de una imagen que cambió por completo el tablero político, la entrada en prisión de quien fuera secretario de organización del Partido Socialista. Lo que para el presidente era una inventada terminó convirtiéndose en la gran noticia de aquel 30 de junio. La bomba saltaba a las 2 menos 20 de la tarde. El juez Leopoldo Puente le envía a la cárcel por la comisión de más delitos, posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y añade el tráfico de influencias. Santos Cerdán ha declarado durante 1 hora y 40 minutos. El juez anticorrupción ha pedido prisión para Santos Cerdán y el magistrado Leopoldo Puente ha acordado prisión incondicional. Así informaba nuestra jefa de tribunales, Patricia Rosete, y apenas unas horas después Santos Cerdán cruzaba la puerta de Soto del Real. Te lo contaba aquí, en la tarde de COPE, Pilar García Muñiz. El exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha ingresado ya en la cárcel de Soto del Real, donde ya va a pasar hoy su primera noche. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que hasta hace poquito era el número 3 del PSOE. Y es que cuesta recordarlo, pero tan solo 18 días antes, Santos Cerdán seguía ejerciendo como número 3 del Partido Socialista. Mientras nosotros conocíamos el informe de la UCO y el Supremo apreciaba indicios consistentes que apuntaban a un supuesto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, él salía así del hemiciclo. No lo he leído. Está bien el pleno, no lo he leído. ¿Cuándo va a convocar la rueda de prensa? Va a declarar voluntariamente. Le dará tiempo para esta tarde. Desde la oposición, poco tardó Alberto Núñez Feijóo en salir a pedir responsabilidades políticas y directamente en la cabeza del presidente del gobierno. La imputación del hermano del presidente, la imputación del señor Koldo, la imputación del señor Ábalos. El señor Sánchez tiene que dimitir ya, ni un día más, ni un minuto más. Si no lo hace por voluntad propia, están sus socios. Esto de Feijóo es prácticamente lo mismo que podemos escuchar cualquier día de la semana. La moción de censura, el cambio de apoyo de los socios, la dimisión de Pedro Sánchez. Pero la gran pregunta en aquel momento era, ¿qué iba a decir Pedro Sánchez de todo esto? ¿En qué se iba a escudar? Insisto, el Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. El mensaje, como puedes comprobar, tampoco ha cambiado demasiado en estos 365 días. Sin ir más lejos, este fin de semana el presidente volvió a marcar distancias con quien fuera sus números 2 y 3, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La idea que trasladó fue la misma. El partido actuó rápido y eran pocos concretos, eran casos muy concretos, poco menos que ovejas descarriadas. Personas concretas que se aprovecharon de sus posiciones para obtener beneficios personales. Y mientras el Partido Socialista intenta dejar atrás aquel episodio, un año después, Santos Cerdán vuelve a escena. Hoy sale a la venta La caída, poder, relato y destrucción en la era del juicio político. Por muy extraño que resulte, el número 3 o ex número 3 del Partido Socialista publica desde Soto del Real su libro. No son tanto unas memorias políticas, sino una defensa personal. En él se presenta casi como un mártir.
Se define como víctima de una persecución jurídica. Sostiene que en política, cuando incomodas lo suficiente, dejas de ser útil. Y fíjate, ni una palabra de las acusaciones por el supuesto amaño de adjudicaciones y cobro de mordidas por el que está en prisión. Cerdán no dedica páginas a demostrar la investigación, sino a cuestionar el contexto, pero deja una frase que probablemente en Moncloa habrán leído con atención. Asegura que entre él y Sánchez no había intermediarios, sino que reportaba directamente al presidente. Y añade otra advertencia, claro: yo conozco la trastienda. Bueno, sigan conmigo en la tarde de COPE Paloma Esteban y Ana Cabanillas. Paloma, Ana, yo no sé si habéis podido ojear ya algo de este bestseller político que nos regala Santos Cerdán en el aniversario de su ingreso en prisión, pero esa idea de que hablaba directamente con Sánchez y que conoce la trastienda, Ana, ¿crees que pone nervioso al presidente? Bueno, yo creo que es un claro mensaje, ¿no? Es una clara advertencia de lo poquito que dice ahora y de lo mucho que posiblemente pueda decir, ¿no? Porque es que Pedro Sánchez al final es la persona que está sobrevolando en todos estos casos de corrupción, ¿no? El One, el Uno sale con distintos nombres, él se resiste a aceptar que supiera nada, pero resulta francamente difícil pensar que pudiera no leerse la tostada con la que tenía encima, porque es que no es que fuera un secretario de Organización y ministro de Transportes, es que fue el segundo también secretario de Organización, y después con todo lo que hemos sabido, ¿no? Que justo cuando se tomó esos 5 días de descanso, de reflexión, que también fueron de descanso, tras la imputación de su mujer, se activó toda una maquinaria sufragada por el Partido Socialista y que tenía como cabecilla a Santos Cerdán, que Leire Díez también hablaba en nombre de Sánchez, que Leire Díez pues le abría las puertas de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿En base a qué? Bueno, pues ella es que se presentaba como una intermediaria del PSOE y hablaba en nombre de Sánchez. Entonces, que Sánchez no supiera nada, pues a mí me cuesta mucho pensarlo. Yo creo que esto es una advertencia clara y yo creo que Sánchez, por mucho que lo niegue, si eso no fuera cierto, hasta ahora ya habría presentado al menos una querella contra Leire Díez, si no muchas más. Uh-huh. Oye, Paloma, hasta ahora Cerdán ha mantenido una estrategia defensiva, pero te pregunto directamente, ¿tú crees que veremos posiblemente que haga una aldama o acabe señalando al número 1? A ver, a mí me cuesta verlo como una aldama, pero sí pienso que la pregunta que me haces es muy pertinente después del fallo judicial que hemos visto con el caso Mascarillas, porque yo creo que eso sí que puede tener un efecto dominó que quizá todavía desconozcamos, pero es que a Ábalos le han caído 24 años de cárcel. Y Aldama, como tú bien sugieres, claro, se ha quedado libre precisamente por colaborar. Entonces yo creo que todavía no estamos en ese punto, pero sí creo que las investigaciones en marcha todavía van a tener bastantes vericuetos, porque realmente lo que está encima de la mesa es que cabe la posibilidad de que sean muy pocos los que caigan y los que al final acaben asumiendo penas altísimas de cárcel. Fíjate, yo también creo que tiene sentido y que es un recado que él quiera poner por escrito que reportaba el presidente del gobierno y que no existían intermediarios entre ambos, cosa que en realidad los periodistas ya lo sabíamos. Es que Santos Cerdán tenía muchísimo poder, primero lo tuvo Ábalos y luego lo atesoró él en la interlocución con los socios. Efectivamente pero ¿a quién mandaron a Waterloo a ver a Puigdemont y a cerrar la investidura de Pedro Sánchez? O sea, es que Cerdán lo pone por escrito ahora, pero ya sabemos que era mano derecha en ese sentido el presidente, y no es que conozca la trastienda, es que lo sabe todo, exactamente igual que Ábalos en su etapa. Lo que pasa es que no está mal esto de que recordéis esos cortes del presidente del gobierno, porque yo creo que a veces corremos el riesgo de olvidarnos de lo que ha llegado a decir el presidente del gobierno, hablando de estos casos. Pasan tantas cosas, escuchamos tantas cosas que al final se nos van quedando en el olvido, ¿no? Pero, en fin, seguiremos escribiendo líneas torcidas de este asunto. Bueno, vamos a mirar ahora hacia Sevilla, porque a esta hora sigue en marcha en el Parlamento andaluz el segundo día del debate de investidura. Crezca por encima de la media, ¿no? Allí está Juanma Moreno, le estamos escuchando en directo, en la señal del Parlamento andaluz, buscando su tercera investidura como presidente de la Junta. Pero, salvo sorpresa de última hora, la primera votación de esta tarde está condenada al fracaso. Los populares tienen 53 escaños, te recuerdo, a 2 de la mayoría absoluta. Necesitan el apoyo de Vox y todo apunta a que la formación de Santiago Abascal volverá a votar no. Dani Trigo, compañero, COPE Sevilla, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ese sería el titular de hoy, ¿no? La pelota sigue estando en el tejado de Vox, que sigue sin dar su brazo a torcer.
A ver, lo de hoy está sentenciado, Carlos, ya ayer lo contábamos, en fin. Lo que sí te puedo contar es que hoy el tono ha cambiado sustancialmente, ¿eh? Si ayer estábamos escuchando a Juanma Moreno decir, aquí hay dos opciones, o el bloqueo y quizá la repetición electoral o la investidura, teniendo en cuenta eso, sí, que yo solo me quedaba 2 escaños, que obtuve el resultado más contundente, claro. Y Vox le decía, en primera te voy a votar que no, en segunda seguramente que no, y siga usted así. Eso lo escuchábamos ayer. Sí. Hoy el tono ha cambiado sustancialmente, Carlos, Hoy la verdad es que el tono era más amistoso. Ambas formaciones reconocen que tendrán que ceder en sus pretensiones para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad. Pero vamos a ponerle sonido a los titulares de hoy. Manuel Gavira, portavoz de Vox, ha confirmado el voto negativo de su formación en cuanto terminen las intervenciones, que estamos escuchando ahora en una réplica al presidente, de los grupos políticos. Escuchamos al portavoz de Vox. Su única acción es Vox. Y nuestra única prisa es llegar a un acuerdo que sea bueno para los andaluces. Por eso hoy no podemos votar que sí. Por lo tanto, está claro que hoy Vox va a votar que no. Hoy, investidura fallida, Carlos. Hoy es la segunda, ¿no? El segundo no. Bueno, a esta hora todavía no se ha votado. Y después de escuchar tanto a Moreno como a Gavira, como estábamos haciendo, todo apunta a que podemos poner la vista ya en el próximo jueves, ¿no? Sí, de hecho, el presidente en funciones lo ha hecho. Esto es sonido de la hora de comer. Prácticamente pillaban con el bocado al presidente en el receso para comer y Juanma Moreno ya pone el foco en el próximo jueves, en que necesita una mayoría simple. Esto es, más votos afirmativos que negativos. Esto es, necesita al menos la abstención de 4 diputados. A día de hoy tampoco lo tiene. Pero de aquí al jueves hay mucho tiempo. Escuchamos al presidente. Seguiremos negociando hasta el próximo plazo de votación. No hemos llegado a un acuerdo donde saben cuál es, que lo hemos intentado, porque el único grupo político que ha posibilitado, el único grupo político de los 100 hemos ejecutado, que ha mostrado interés en el diálogo ha sido Vox. Y por lo tanto será con Vox, sí o sí, la negociación. Ya veremos si el jueves puede ser. ¿Sabemos, Dani, qué pide exactamente Vox a cambio de desbloquear esta situación? Mira, Carlos, para responder a esta pregunta de una forma completa necesitaríamos meter un micrófono en un florero dentro de la sala donde negocia. Un equipo de espías. Sí. Querríamos hacerlo. No sabemos absolutamente nada de lo que se está hablando ahí dentro, ¿no? Lo que parece claro es que Juanma Moreno quiere, a lo mejor aquí tiene que ceder, gobernar en solitario. Siempre se ha apoyado en el resultado electoral para decir que en Andalucía el resultado había sido tan contundente que a lo mejor era suficiente con algunos gestos y con acuerdos programáticos desde fuera, pero fíjate que eso ya lo tuvimos en Andalucía en 2018 y Vox, de hecho, hoy le ha recordado a Juanma Moreno que no cumplió con los acuerdos en aquella legislatura y por eso están siendo más escrupulosos en la negociación. Por parte de Vox vienen diciendo que primero las políticas y después quiénes las ponen en marcha, pero parece claro que está pidiendo entrar en el gobierno como lo ha hecho en Castilla y León, en Extremadura, en Aragón y hoy ha añadido a Manuel Gavira como sucederá en unas próximas elecciones generales. Bueno, pues nada, que tenemos que seguir esperando, Sí. Hasta el jueves. Sí. Dani Trigo, compañero de COPE Sevilla, buenas tardes y gracias. Abrazo grande, Carlos. Un abrazo Adiós. fuerte. Bueno, Ana, Paloma, no sé yo vosotros si pensáis que se pueden volver a repetir las elecciones en Andalucía, porque está la cosa ahora mismo... Yo creo que pronto, ¿no? Para hablar de un adelanto electoral, la negociación no ha hecho más que empezar. Yo lo que sí que descartaría que, salvo gran sorpresa esta semana, Juanma Moreno fuera investido, porque además Vox ya conocemos su método de negociación, que le gusta tensar la cuerda, ¿no? Hasta casi romperla, y que además tiene 2 prioridades claras. Una es esa prioridad nacional, que yo veo muy difícil que Juanma Moreno pueda aceptar en esos términos, y otra es entrar en el gobierno, que también, haciéndole falta solo 2 diputados, yo creo que también el gobierno andaluz se está resistiendo. Pero veremos a ver cómo queda. Yo creo que el tono ha sido hoy bueno, ha sido mejor que el de ayer, que es cuando se habló más de esa repetición electoral y se mandaron mensajes más claros, pero esto acaba de empezar y yo creo que si hay novedades las veremos a lo largo del verano. Yo repetición electoral, la verdad es que sí descartaría en un porcentaje alto. No creo que puedan someter otra vez a los ciudadanos a las urnas teniendo una mayoría tan amplia juntos los dos. Ahora bien, Juanma Moreno tenía una mayoría absoluta que ha perdido y yo creo que Vox está en disposición de ejercer su fuerza recordándole que no va a hacer excepciones. El camino está marcado en las otras 3 comunidades autónomas. Las exigencias de Vox están encima de la mesa y creo que Juanma Moreno las va a tener que aceptar todas. Todas. La prioridad nacional es que iría en contra del propio personaje de Juanma Moreno. Claro, de hecho, ayer tuvo una frase que a mí me resulta como bastante clarificadora, que lo que decía es: mis principios no cambian en función de la coyuntura política, ¿no? Y que yo creo que eso es una manera de decir, hay cosas que no voy a aceptar, porque ha sido uno de los varones del PP
que con más ahínco ha rechazado ese concepto, claro. ¿no? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que Juanma Moreno fió una campaña a reeditar una mayoría absoluta que ha perdido. Entonces es verdad que se quedó a 2 diputados, pero son los 2 diputados por los que Vox puede ejercer fuerza. Y la verdad es que creo que por el mismo motivo sería muy difícil que Vox, después de haberse, para mí, coronado políticamente con el tema de la prioridad nacional, si tú tienes que decir cuál es la conclusión del ciclo electoral de los pactos de PP y Vox, todo el mundo se le viene a la cabeza que Vox ha conseguido introducir en el debate la prioridad nacional. Es muy difícil pensar que ahora vaya a renunciar para regalarle a Juanma Moreno esa singularidad que él tanto quería con la mayoría absoluta. La perdió y creo que ahora pues quizá tiene que pagar el coste. Sí, veremos si no se inventan una prioridad andaluza o algo así, porque lo de nacional es que tiene muchas connotaciones, ¿no? Más allá de que, bueno, establece una frontera clara entre los españoles y el resto, lo de andaluz igual lo suavizaría, habría que ver cómo se concreta. Bueno, pues estamos hablando de cancioncillas y de murmullos. ¿Cómo era la pregunta, Márquez? ¿Qué canción hortera recuerdas haber bailado muchísimo en tu adolescencia y qué canción hace que todo el mundo cante en una fiesta? Nos están mandando muchos mensajes los oyentes. Vamos con uno de los clásicos de la música española. Da igual si estábamos en 1981, el año en que se publicó esta canción, o en 2026. Y es que es una canción que, como tiene una coreografía que conocemos todos, pues te sacan a bailar quieras o no. ¿Cómo le ha pasado a este oyente? Yo estaba agazapado mirando cómo la gente bailaba Los Pajaritos de María Jesús con su acordeón en una verbena de un barrio por la noche. Y al final alguien me empujó, venga, vas a hacer el aguafiesta. Al final la bailé. Y yo me vi ahí haciendo esos movimientos como los pájaros, de pajaritos por aquí, pajaritos por allá, ¿no? Pajaritos a bailar. 607-150602, que nos manden ahí los oyentes sus canciones horteras y canciones favoritas. Ahí, queremos escucharlas todas. Ana Cabanillas, Paloma Esteban, gracias por estar otra tarde con nosotros. Un abrazo a ti, adiós. Hasta la próxima. Las rodillas doblarás, 2 saltitos tú darás y volarás. Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñez. ¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa? No, me ha entrado esto. La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda web y app. Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja. Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve. Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes. La información y el entretenimiento sin complejos. Y en el fin de semana se acabó la paz. Comienza el show. Este verano, Telecinco a todo color. En directo la última hora del verano. La gente está con ganas de mar, relax. ¿Siguen las costas rebajas? Sí, pero hay que darse prisa. Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano. Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Impuesto agencia o en costacruceros.es. Costa. Este verano España mirará al cielo. El 12 de agosto, el eclipse total de sol convertirá nuestros pueblos en destinos únicos. El próximo 2 de julio en Herrera, en COPE, descubriremos de la mano de Airbnb las claves de este fenómeno único, cómo lo están viviendo los viajeros y los destinos que le recibirán, consejos para disfrutarlo de manera responsable y mucho más. No te lo pierdas en Herrera, en COPE. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen. Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y me estoy quedando helada. Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vive con Budweiser el partido España-Austria en pantalla gigante con los DJs Los Maya y JP Candela. Jueves 2 de julio desde las 19 horas en la Explanada Negra en Matadero, Madrid. Entrada gratuita. Entra en budweiser.es y regístrate. Budweiser, cerveza oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Budweiser recomienda el consumo responsable, 4,8 grados. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero. Tapicería de cuero y lo mejor, es eléctrico. Uy, qué bien suena eso. Sonar no suena, pero viene con todo. A ver, ¿qué es todo? Cargador y recarga dentro y fuera de casa. Ah, pues sí que es todo. En el Green Renting de Iberdrola nos encargamos de todo. Coche eléctrico, cargador, instalación y energía, todo incluido en una cuota. Pásate al Green Renting de Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. ¿El fenómeno fan? Yo soy fan de Valentino Rossi. Sí, yo he estado en su casa, en un rancho que él tiene, eran todos los famosos, y yo, pues yo soy de Cuenca, le regalé queso manchego, resol, ahí está, todo de Cuenca. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.